Hola a todos, gracias por venir a esta sesión de Metadata Security. Mi nombre es Chema Alonso, soy consultor de seguridad en Informática 64 y voy a ser el encargado de daros esta sesión sobre seguridad en metadatos. Los riesgos de seguridad en los metadatos que se almacenan junto a los documentos ofimáticos se conocen desde hace bastante tiempo. Quizás el primer gran escándalo que saltó a la luz pública referente a los metadatos fue el que pasó con el gabinete de Tony Blair y el documento relativo a la guerra de Irak. El gabinete de Tony Blair recibió un documento desde Estados Unidos en el que se daba información sobre la existencia de las armas de destrucción masiva. Ese documento fue presentado al Parlamento en Inglaterra y a Tony Blair se le preguntó si alguien de su gabinete había modificado esa información. Ellos dijeron que no, que el documento no había sido modificado, pero al final el documento se publicó en Internet. Alguien se dedicó a analizar los metadatos que contenía dicho fichero y, como podéis ver en la parte inferior de esta diapositiva, pues aparecieron una serie de usuarios que habían estado trabajando con el documento. Estos usuarios son el usuario CIC22, JPRAT, ABlackShaw y MCAM. Estos usuarios todos son miembros del gabinete de Tony Blair y todos, a excepción del primero, pues están identificados por su primera inicial y el apellido. J. Pratt, A. Blackshaw y M. Khan corresponden a nombre y apellidos de personas que trabajan en el documento. En el caso del primer usuario, CIC22, es un usuario genérico. Sin embargo, si nos fijamos en la ruta en la que está siendo modificado este archivo, pues vemos que es una ruta de un perfil de usuario dentro del sistema. Es decir, podemos ver que el documento está dentro de Documents and Settings barra phamil, que corresponde con el nombre y apellidos de una persona o de un usuario dentro del sistema. Como podéis ver, debido a los metadatos, alguien pudo obtener mucha más información de la que a priori el que había generado ese documento hubiera deseado. ¿Vale? ¿Qué información se encuentra dentro de un documento ofimático aparte de lo que se puede ver a primera hora? Bueno, pues tenemos tres tipos de información distinta que pueden ser susceptibles de convertirse en un riesgo para la seguridad del productor de la información. Los primeros de ellos son los metadatos. Los metadatos como tal no es algo malo o nocivo, es simplemente información que se almacena junto al documento para dar más información del documento. Esta información inicialmente estaba pensada para que el programa que manipulaba ese archivo supiera cómo tratar la información, pero a día de hoy los metadatos son muy necesarios para el trabajo diario, debido a la gran cantidad de archivos con la que nos vemos obligados a trabajar. Así que no solo se guarda información sobre qué usuario ha creado el documento, sino que se pueden crear metadatos personalizados como la organización, o si es una factura, o el departamento en el que está trabajando la persona que ha creado ese documento, o el año fiscal al que hace referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información se almacena junto con el documento y es muy útil a la hora de buscar información en gestores documentales o a la hora de indexar la información en un buscador, etcétera. Aparte de esos metadatos que van con el fichero, tenemos otro tipo de metadatos que vamos a llamar información oculta. Esta información son también metadatos, pero son metadatos que no pueden ser editados desde la propia herramienta. Es decir, que el usuario que está trabajando con la herramienta y con el documento ofimático en concreto no va a tener ninguna opción dentro del programa para borrarlos o editarlos. Por eso se convierte en información oculta, porque no hay forma de ver que se está almacenando esta información. La información oculta inicialmente no estaba pensada para un usuario ni para un atacante, por supuesto, sino estaba pensada para que trabaje con ella la herramienta que interpreta el archivo. Así se almacenan cosas como la ruta a la plantilla con la que se está generando ese documento, o la ruta a la impresora, el modelo de impresora con el que se ha formateado la página, la estructura de la base de datos en el caso de que estemos hablando de un archivo de combinación de correspondencia, etcétera. Toda esa información también va contenida dentro del archivo a la hora de publicárselo. Y en tercer lugar, tenemos los datos perdidos, o esa información que el usuario no quería que se publicara, pero por negligencia, por desconocimiento de las opciones del programa o simplemente por un error de manipulación de la información, va a ser enviada
junto con el documento. Esto es algo muy típico, por ejemplo, en el caso de un documento PDF generado a partir de la impresión de un documento de Word o de OpenOffice, en el que queda reflejado en el pie de página pues la ruta donde se estaba trabajando, o archivos de Office en los que no se ha deshabilitado la opción de autoguardado y quedan diferentes versiones del archivo, o las opciones de revisión donde se puede ver los cambios que se han ido produciendo en cada uno de los párrafos o de las inserciones de texto u objetos dentro del archivo, o mismamente lo que llamamos información oculta por formato, algo que se supone que se le escapa a la vista al usuario porque ha pegado encima una fotografía que lo tapa, o porque es un texto que lleva el mismo color de fondo, etcétera. Toda esa información se puede quedar dentro del documento y podría llegar a suponer un riesgo de seguridad serio. Una de las más curiosas es el usuario que está trabajando con sus servidores web y copia una URL, y realmente la URL está apuntando a un servidor de la intranet o a una IP interna, y en el hipervínculo, en el texto que se ve en el hipervínculo, no se queda reflejada esa información, pero en el hipervínculo que va por debajo sí que queda esa información. Al final, estos tres tipos de metadatos van a fluir de uno a otro. Vamos a encontrarnos que los metadatos se pueden convertir en datos perdidos. Si nosotros hacemos una conversión de un fichero Word que tiene metadatos generados, tales como la organización o el usuario que lo creó, etcétera, y lo convertimos a PDF, esos metadatos, si la herramienta que estamos utilizando para convertir a PDF no sabe qué hacer con ellos, pues los puede poner en los pies de página, o cuando hacemos una impresión, se los puede poner en los pies de página, o se pueden convertir en información oculta, ya que no sepa la herramienta a la hora de convertirlo qué hacer con ellos, y lo que hace es simplemente los mete al final del archivo sin que sean visualizables y sin que sean editables. Los datos perdidos también se pueden convertir en metadatos. Por ejemplo, a la hora de indexar un documento en un buscador, podemos poner información que tiene... Podemos subir un fichero a un servidor web y ese fichero ser indexado por una araña, y si el buscador necesita generar un campo, por ejemplo, título, o un campo autor, y no tiene información de dónde sacarlo, pues lo que va a hacer es extraer esa información del propio documento. Entonces lo puede coger pues de la firma del documento, o del pie de página, o de la primera línea que se encuentre de texto, etcétera. Con lo cual, datos perdidos se van a poder convertir en metadatos o en información oculta. De nuevo, una mala manipulación del documento puede llevar que se convierta en algo que está ahí y que a priori no se puede editar, pero que va a perdurar en el fichero. La información oculta también puede fluir a metadatos o a datos perdidos. Una información oculta, como por ejemplo la impresora que se está utilizando, pues puede convertirse en metadatos si aparece una nueva versión del software que de repente permite editar esa información. O se puede convertir en datos perdidos si lo que estamos haciendo es convertir de un formato a otro y no se sabe qué hacer con esa herramienta. Además, si tenemos un documento que tiene información oculta o metadatos y lo incrustamos dentro de otro, como se puede hacer hoy en día, en el que podemos meter dentro de un documento Word una fotografía con metadatos, pues esa información no es editable y está ahí dentro, se ha convertido en información oculta dentro del propio documento. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si buscamos en Google por ficheros de texto del FBI, pues encontramos que Google directamente ha generado unos metadatos asociados al fichero. Es un fichero de texto, los ficheros de texto no tienen metadatos. Sin embargo, Google se ha leído el documento y ha extrapolado que el autor del mismo es DTRI, es decir, ha generado un metadato a partir de un dato dentro del fichero. A partir de este momento se pueden hacer búsquedas por los campos autor, que aparecerá, por supuesto, este documento. Otro ejemplo curioso de datos perdidos en Internet es con una editorial que vende sus libros a través de Internet. Esta editorial permite a los usuarios que se han comprado los libros pues descargarse una copia en formato PDF del mismo a partir de un código que se encuentra en el libro. Entonces, ese código es algo como lo que veis aquí, en el cual es un numerito, el usuario se registra en la web de la editorial,
introduce el código del libro que se ha comprado y puede descargarse la copia en PDF. Sin embargo, esta empresa está vendiendo los libros a través de Amazon y Amazon tiene esta funcionalidad que se llama Look Inside, que permite ver algún capítulo suelto del libro o la primera página, y como los datos están en la primera página, pues quedan al descubierto todos los códigos para descargarse la versión en PDF del libro. Otros ejemplos de PDF bastante curiosos. Estos son con Novel. Aquí a la izquierda veis que existe un documento PDF en el que hay un link que apunta a novel.pl. Sin embargo, este link, si dejamos el ratón encima de él y vemos dónde apunta, veis que apunta a un archivo local generado internamente y aparece que el usuario que está editando es Artur Bar. No solo obtenemos la información de cuál es el usuario, también por la estructura que tiene la ruta podemos saber que es una máquina Windows, que además es una máquina Windows de versión 2000 o XP, que además está utilizando un software que es el Ghost View, que nos va a permitir saber cómo están convirtiendo el fichero, es decir, que no solamente podemos descubrir una ruta interna y un usuario, sino también información del software. Esto va a ser especialmente peligroso a la hora de organizaciones que dejan al descubierto cuál es el software que está utilizando. Pueden aparecer organizaciones con software que no está licenciado o, como ha pasado recientemente, organizaciones que apoyan el uso de software libre y resulta que sus documentos están generados con software comercial o software no actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Información que puede ser sensible a la compañía. En este caso, este es otro ejemplo, un ejemplo de información perdida en un link con un manual de ThingWorx Land Management. Este archivo, que es un ODT para OpenOffice, pues en un determinado punto trae un script de configuración de la herramienta. Como se puede ver, en el link ha sido borrada la IP y sustituida por un genérico IP. Sin embargo, si dejamos el ratón encima, puede verse que apunta a una dirección interna. Esto quiere decir que el que ha creado este documento cogió el script que tenía en su servidor, lo pegó, automáticamente OpenOffice convirtió la URL a un hipervínculo, el creador del documento se dio cuenta y utilizó la tecla de borrado para borrar la dirección IP y sustituirlo por la constante IP, pero el hipervínculo permaneció. Al final, ese hipervínculo va a descubrir un servidor que lógicamente no es de los que se está utilizando en producción y, bueno, pues se puede descubrir mucha información. En este caso, no solo se descubre ese servidor, sino todo un rango de IPs que tiene Novell para servicios internos. La pregunta es, ¿está la gente tomando medidas para evitar esto? Es decir, ¿tiene la gente conciencia de cuáles son los posibles riesgos con los metadatos? Pues la respuesta es no. Casi nadie está limpiando los documentos, ni de metadatos, ni de información oculta, ni de datos perdidos. Y se está produciendo una enorme pérdida de información por parte de las empresas simplemente con los correos que se publican en sus servidores web, o por los documentos ofimáticos que se publican en sus servidores web, o por los documentos ofimáticos que están siendo enviados a sus clientes, proveedores, etcétera, por correo electrónico. Veamos un ejemplo con el FBI. ¿Vale? Como se puede ver, el FBI es una web que tiene publicados documentos en internet, y haciendo un poquito de Google Hacking con el comando site para restringir el sitio y buscando por tipos de archivos, pues vemos que se están publicando 4.841 ficheros. Bueno, esto es un dato que varía dependiendo de cuándo se realicen las búsquedas, pero más o menos cerca de los 5.000 ficheros. La pregunta es o el cálculo que podemos hacer es que si somos capaces de extraer un dato perdido en un documento, pues si somos capaces de descargar o acceder a 4.000 documentos públicos, pues es probable que podamos acceder a 4.000 datos. A lo mejor no tantos, pero sí que a una gran cantidad de información. Para ver esto, vamos a utilizar una herramienta. La herramienta se llama Foca, es esta que está aquí, esta herramienta, y la podéis descargar de forma gratuita desde la siguiente URL. Simplemente con entrar a informática64/foca, informática64/foca, vais a poder utilizarla online o descargarla. Si le damos a la opción de descargar, lo único que tenemos que dar es una cuenta y automáticamente recibiremos un mail con el link de descarga de la
de la herramienta. En este caso vamos a coger y utilizar un documento de los muchos que tiene el FBI, que ya tenemos descargado, y va a bastar con que lo arrastremos a la foca. Automáticamente el documento aparece en la pestaña de Documents y utilizando el botón derecho podemos extraer sus metadatos. Como vemos, si seleccionamos el árbol de la izquierda de los documentos, este documento nos ofrece un montón de información, como tenéis aquí. En primer lugar, del documento han aparecido dos usuarios, el usuario A. Van de Vander y el usuario genérico FBI. Ya tenemos dos usuarios dentro del sistema. Esos dos usuarios están utilizando una impresora remota, una impresora que está dentro de un servidor que es F2257489-W. Este es el nombre de un servidor que está dentro de la red del FBI, al cual tienen acceso estos usuarios de lectura, es decir, que podríamos estar descubriendo la ACL interna de la organización. Y aquí vemos un recurso compartido, en este caso, que es una impresora. Como veis, en este caso, la impresora está utilizando una nomenclatura genérica, pero podría aparecer incluso la marca y el modelo de la impresora. Aparte, vemos el correo que está utilizando este usuario. Es fácil asociar este usuario a esta dirección de correo. Y veis que aparece un dominio interno, fbinet.fbi. Eso es cómo se están comunicando internamente dentro del FBI. Fechas de publicación, fechas de generación y al final extraemos que se está utilizando una versión de Microsoft Office y la información en metadatos del usuario, que se puede ver que está trabajando con un Windows 2000, que se llama Andrea Van de Vander y que trabaja en este departamento dentro del FBI. Es decir, un solo documento y hemos podido extraer esta gran cantidad de información. Aquí tenéis la captura de la información que extrae. Bien, otro ejemplo, la Agencia de Defensa Americana, la Agencia de Misiles de Defensa de Misiles. Esta es la empresa, como veis en la URL, es un dominio militar. Esta es la organización que gestiona el escudo antimisiles de George Bush. Y bueno, están publicando más de 1000 ficheros ofimáticos y si echamos un vistazo a alguno de ellos, pues vamos a encontrar la realidad. Basta con arrastrarlo de nuevo a la foca, volver a la parte de documentos y el documento que tenemos de la agencia MDA, pues extraer metadatos. Volvemos al árbol y aquí podéis ver que de él pues nos ha dado información, en este caso de personal militar que está trabajando allí, que es Glover P, un servidor, un recurso compartido, las fechas de manipulación, la versión de software que se ha utilizado y el sistema operativo con el que se está trabajando, con el que se ha estado realizando este software. Bueno, vamos a volver a la presentación. Ahí volvemos a la presentación y continuamos. Bueno, si miramos un rango grande de documentos, pues la herramienta de la foca nos genera unas listas aquí a la izquierda que nos dice qué cantidad de información ha sido descubierta. Entonces, si os dais cuenta, con 125 documentos de la agencia de misiles han aparecido 106 nombres de usuario, 103 rutas a carpetas, 31 rutas a impresoras, 8 versiones de software distintas utilizadas dentro de la organización y 12 direcciones de correo de la agencia de misiles americana. Bueno, uno de los errores de apreciación que tiene la gente normalmente con los problemas de metadatos es que se suele asumir que este problema solo existe con los documentos de Microsoft Office y no es verdad. Esto sucede con cualquier documento ofimático y por supuesto los archivos ODF también lo tienen. Esto es un ejemplo de una descarga de un montón de ficheros ODF buscados por Google y en ella podéis ver algunas rutas de impresoras sacadas de estos documentos en formato ODF. Ahí podéis ver algunos, por ejemplo, de servidor de Oasis, algunos con direcciones IP, uno pues de un servidor de impresión de Novell, otro de un servidor de Sun Microsystem, direcciones IP internas, etcétera.
¿vale? Descubierta una dirección IP interna, es fácil descubrir un rango, el rango que se está utilizando. Y una de las cosas curiosas a la hora de descubrir un nombre de un servidor es que se puede descubrir más mediante predicción. Es decir, si aparece un servidor que se llama file server, como en este caso, pues podremos asumir que los nombres de los servidores han sido puestos en función de los roles que están ejecutando. Así que bastará con buscar con DC o printer server o algún servidor similar, algún nombre similar para descubrir nuevos servidores. Cuando tenemos nombres de el tipo siguiente, como por ejemplo SM-UBUR0101, podemos ver que se está utilizando un sistema mnemotécnico en el que se utilizan números iniciales para descubrir nuevos servidores. Así que si somos capaces de descubrir, por ejemplo, WLG print 1, es probable que exista un WLG print 2. Es decir, se puede hacer una predicción mediante consultas al DNS de otros servidores. Y en el caso de nombres como Mustafa o Che Guevara, nos traen a la memoria o nos ponen de manifiesto que tenemos un administrador que ha utilizado un sistema de nombres por familias. Es decir, si descubrimos Gamma o descubrimos Che Guevara o, por ejemplo, un nombre de personajes, Mafalda, pues es probable que algún otro servidor tenga el nombre de algún nombre propio que tenga relación con esas palabras. Seguramente a nosotros nos cuesta relacionar qué tendrá que ver con Che Guevara, pero existe un servicio en Google que se llama dentro de Google Sets, en el cual tú le das una palabra y el servidor te devuelve la lista de palabras relacionadas con ellas. Así que es probable que si le damos Che Guevara nos dé una lista de palabras relacionadas, o en el ejemplo que estáis viendo, donde en un documento de Sun Microsystem pues apareció un servidor que era poland.sun.com, y buscando Google Sets pues nos apareció esta lista, que son, como veis, nombres de países europeos, y hay un servidor que se llama eslovenia.sun.com. Es decir, a partir de un nombre de una palabra, buscando palabras relacionadas, se puede descubrir más servidores internos. Algunos otros ejemplos. Metadatos en documentos PDFs. Este caso es un documento en PDF en el que el título nos daba la URL desde la que había sido impreso. Este es el típico documento PDF generado desde una intranet que tiene la opción de convertir a PDF. Los resultados que salen por la página web, que son mostrados en la página web, se pueden imprimir. Entonces se da la opción de imprimir y te lo genera. En este caso, como veis, se ha utilizado el software Acrobat Web Capture 5.0 y nos ha quedado la ruta, en la que aparece el nombre de un servidor interno. Buscando por este servidor interno en Google es fácil descubrir códigos PHP que lo están utilizando, en este caso de American Express, y aparecen nombres de servidores que tienen que ver con American Express, como QHome 3 o DWWW66, y basta con buscar estos servidores para encontrar información sobre servidores de American Express que están siendo utilizados para recibir el pago por tarjeta. Bien, al final, ¿qué tipo de ficheros almacenan metadatos, información oculta o datos perdidos? Bueno, pues prácticamente cualquiera. Cualquier documento ofimático, como los ficheros en OpenOffice, de Microsoft, los ficheros PDF, documentos de PostScript en formato EPS, documentos gráficos, como archivos EXIF, XMP, y casi cualquier documento. Si cogemos una fotografía, por ejemplo, del FBI, que podemos descargarlas directamente desde su web, y la arrastramos a la foca, vamos a la parte de documentos y la miramos, podemos ver que de esta fotografía también es posible extraer metadatos. En este caso, en información EXIF, que nos da información del modelo de cámara que está utilizando, la fecha en la que se hizo la hora, o sea, se hizo la captura, el software que tiene la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto puede ser un problema, el que haya información EXIF, porque hay determinadas fotografías o dispositivos móviles en los que no aparece únicamente la información de la cámara, sino con la aparición de dispositivos como los teléfonos iPhone, que tienen cámara de foto y posición y sistema de GPS, pues es posible
descubrir la posición exacta donde se hizo. Además, como las fotografías guardan dentro de la información EXIF thumbnails, es decir, las miniaturas de la imagen, es posible que nos encontremos alguna fotografía en la que ha sido manipulada la fotografía principal, pero no ha sido manipulado el thumbnail. Esto sucede con las herramientas de trabajo de archivos gráficos no profesionales, el Paint de Windows XP, por ejemplo, o el Paint de Windows Vista. El de Windows 7 sí lo hace, pero en las versiones antiguas pues no se modifica el thumbnail. Así que en muchos foros donde la gente sube sus fotografías tapándose los ojos o tapándose la cara, puede que en el thumbnail aparezca con la cara sin tapar. Si a eso le añadimos que aparece una copia de la información completa con la posicionamiento GPS, si está tirado con un dispositivo que guarda esta información, pues el riesgo de seguridad puede ser bastante alto. También en vídeos, es bastante curioso. Viendo vídeos es fácil encontrar metadatos. En este caso es un ejemplo de un vídeo, un manual de cómo generar pues una herramienta para recuperar contraseñas en Windows, y el usuario pues genera una ruta de la ISO que la tiene en el escritorio, y entonces aparece el usuario de Wilbert. Incluso en los ficheros impresos. Esto es bastante típico cuando se genera una impresión desde el documento, desde el bloc de notas. Pues el bloc de notas en el pie de página guarda donde se ha generado, donde se ha impreso, desde donde estaba impreso este documento. En este caso, pues puedes ir a la papelera y cogerlo. Esto es un documento verídico que tiene la información. ¿Qué se puede encontrar en los documentos? Pues usuarios que aparecerán en la parte de creadores, modificadores, en las propias rutas, tanto en sistemas Windows como en sistemas Unix o Linux, las versiones de los sistemas operativos, los modelos de las impresoras, si son locales o son remotas, rutas, simplemente rutas, que pueden ser pues dónde está instalado un determinado programa, o una ruta de un servidor compartido donde se están guardando los documentos, el servidor de fichero. Como aparece toda esa información, pues es posible descubrir los recursos compartidos y la lista de control de acceso, es decir, qué usuarios tienen acceso a estas carpetas, los nombres de los servidores, direcciones IP, estructuras de base de datos, que pueden ser un serio problema si se encuentra una vulnerabilidad de SQL Injection, información de los dispositivos móviles, cámaras de foto, datos personales de la gente que haya configurado su software, como habéis visto en el caso del FBI, el histórico del uso, las versiones con las que se ha ido trabajando del software, etcétera. Un montón de información que pueden generar toda junta un serio problema de seguridad. ¿Cómo se puede acceder a los metadatos? Pues bueno, se puede acceder en bruto, simplemente leyendo utilizando un lector binario del fichero, lectores AXI, como el Xedit, el Notepad++ o el Vintex, y extrayendo la información, ir buscándola manualmente. O utilizar herramientas especiales para este tipo, como SwiftReader, SwiftTool, LibExtractor y MetaGuffil, que ayudan a esta tarea. A veces simplemente basta con abrir el fichero y leerlo, o mirar las propiedades con el botón derecho, como hemos visto en algún ejemplo. Caso de LibExtractor. LibExtractor es una herramienta GNU, está disponible en internet, tiene una versión online, pero está bastante desactualizado. Es un proyecto un poco antiguo. Tiene un comando que se llama extract, entonces tú le dices el driver que debe utilizar, que dependerá del tipo de fichero, y te saca la información. El problema del LibExtractor es que no saca información oculta, no saca datos perdidos, simplemente saca metadatos puros y duros. No busca, por ejemplo, impresoras o rutas a plantillas, etc. MetaGuffil es una herramienta que ha hecho Cristian Martorella, está programada en Python, y no es nada más que una extensión de LibExtractor. La idea es un framework que se conecta a Google, descarga todos los documentos desde un sitio, y a cada uno de ellos le aplica extract, de tal manera que va generando una lista mucho más grande de todo el software descubierto, de toda la información en metadatos descubierta desde un sitio. A veces es tan simple como buscar en Google. Esto es un ejemplo en el que, buscando pues los campos títulos, el campo título, que aparezca la palabra documents dentro de los ficheros que estén en el dominio del FBI, que sean de tipo PDF, pues podemos encontrar todos aquellos que han sido generados desde una ruta
con una herramienta que no generaba el título y se ha cogido como título la ruta donde estaba. Entonces simplemente veis que en Documents and Settings aparecen por los nombres de M. Drewniak, T. Calloway, de Washington, es decir, usuarios del FBI. Esto se puede hacer igual con la ONU, donde veis aquí una lista de usuarios. Lo podemos hacer igual con el Scotland Yard, con los Carabinieri italiano, con la Casa Blanca inclusive.